un podcast de Cooperativa. La raíz de la ciencia. Es una presentación de Cooperativa Podcast y el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. It isn't a virus, it's a worm. ¿Qué haces? La conecto a la computadora de la escuela. ¿Qué tanto importa realmente nuestra seguridad en el mundo virtual? Palabra clave verificada. ¿Son tus calificaciones? Sí. Vivimos en un mundo hiperconectado. Por ello estamos cada vez más expuestos a estafas, fraudes, suplantación de identidad y otros ciberdelitos. En este capítulo conversamos de esto y del rol del Estado en las legislaciones y protección de datos en Chile, junto a nuestro invitado, el doctor Francisco B. de Carratz. Soy Juan Carlos Beamín y te doy la bienvenida a La Raíz de la Ciencia. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La tecnología es parte de nuestras vidas. Desde el pago con tarjetas de crédito, seguir las instrucciones de un GPS, En 400 metros gira a la izquierda. o cómo nos conectamos con otras personas. Pero, ¿qué tan seguro o vulnerable es todo este sistema? We're in. Mantener información confidencial y proteger lugares seguros es clave para el funcionamiento del mundo. En el pasado, la seguridad consistía en defender físicamente un lugar o una persona. Pero hoy, las grandes fortunas, las defensas militares, nuestros correos electrónicos y mensajes privados, todo es digital. Ni un solo músculo o fortaleza nos da una ventaja para protegernos en el mundo virtual. Así nació el concepto de ciberseguridad, que es la práctica de proteger sistemas, redes y programas de ataques digitales. Estos ciberataques apuntan a acceder, modificar o destruir la información confidencial, extorsionar a los usuarios o interrumpir la continuidad de algún negocio. System breach. Oh. Firewall 1. We got a problem. What? Someone synced a rat to one of my servers. Remote access tool. We're being hacked. Pero ¿cómo es que se puede vulnerar o hackear un sistema? ¿Acaso no usamos contraseñas para proteger la información? La ciberseguridad comparte muchos principios con la seguridad tradicional. En el mundo virtual podemos contar con antivirus y otras herramientas como los cortafuegos digitales, pero si no usamos contraseñas robustas, es como dejar la puerta de nuestra casa abierta cuando nos vamos de vacaciones y esperar que no nos roben. Nos podemos proteger, pero necesitamos cuidar nuestras claves, nunca compartirlas con otras personas, ni tampoco caer en los engaños que usan para obtenerlas, como los correos electrónicos con grandes ofertas, supuestas herencias, o de páginas que parecen ser confiables como de bancos u otras empresas que te piden cambiar tu contraseña o si no perderás algún beneficio o servicio. Recuerda, si una oferta suena demasiado buena para ser verdad o demasiado catastrófica, lo más probable es que no sea verdad y es mejor solo borrar el mensaje. Otro punto a considerar es la seguridad de tus claves de acceso. Dentro de las exigencias, es muy común que la contraseña tenga al menos 3 de las siguientes características. Posea números, letras, ojalá una mezcla de mayúsculas y minúsculas, y también símbolos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Pero bueno, no me dicen. Dime cuáles son las 3 claves más comunes. Amor, secreto y sexo. Pero no en ese orden necesariamente. Algunos algoritmos que se usan para hackear intentan las contraseñas más frecuentes. Luego se intenta con palabras normales o combinaciones de letras frecuentes como ASDFGH o ABCDEF. Pero aún, sin priorizar las combinaciones obvias, un computador solo tendría que intentar las combinaciones posibles de todas las letras del abecedario. Si consideramos 26 letras y una clave de 8 caracteres, eso significa 26 elevado a 8 combinaciones, es decir, un poco más de 208.000 millones. Puede sonar mucho, pero a un computador moderno solo le tomaría unos minutos analizar todas esas combinaciones. Si agregamos las mayúsculas, duplicamos el número a 52. Si incluimos números, pasamos a 62 caracteres. Con ello, la cantidad de combinaciones ahora es 62 elevado a 8, o sea, unos 218 billones de posibilidades. Es decir, a un computador podría tomarle unas 1000 veces más tiempo en adivinar nuestra contraseña. Y si añadimos los símbolos, el número simplemente es mayor. Ese es el objetivo de una contraseña: lograr que el tiempo necesario para descifrarla sea tan largo que quien quiera hackearnos no pueda hacerlo,
porque en la práctica ninguna contraseña es indescifrable. Es imposible hablar de ciberseguridad y no referirnos a las famosas cookies. Seguramente has navegado por internet y al entrar a un sitio te aparece un mensaje como "Este sitio utiliza cookies", y aparecen opciones como aceptar o configurar cuáles aceptas y cuáles rechazas. ¿Te has preguntado alguna vez qué son y para qué sirven estas cookies? ¡Galleta! ¡Galletita! Las cookies son parte esencial de la internet moderna. Son archivos de texto con muy pocos datos, como tu usuario y contraseña, que permite identificarte cuando navegas por la red y mejorar la experiencia mientras lo haces. Por ejemplo, permite que los sitios web recuerden quiénes somos, manejar los carritos de compras, etc. Pero al mismo tiempo, son una joya para quienes buscan robar nuestra información privada. Estas piezas de información se comparten entre tu navegador de internet y los servidores donde estás navegando. Así, el sitio te reconoce y permite que continúes donde te habías quedado. Quizás una forma de visualizar estas transacciones es lo que pasa en una guardarropía. Llegas a un evento, entregas tu bolso y te dan un vale. Luego al salir entregas el vale y recibes tu bolso de vuelta, tal y como lo dejaste. En este sentido, el vale sería el equivalente de una cookie, pues recuerda a la persona encargada de la guardarropía el lugar y a nombre de quién estaban las cosas guardadas. Siguiendo este ejemplo, el vale mismo es completamente inofensivo, y las cookies también lo son. Pero entonces, ¿dónde podría estar el peligro? Está en la posibilidad de rastrear los historiales de búsqueda de cada individuo. Las cookies creadas por quienes administran el sitio web que visitas son por lo general seguras, mientras que las cookies de terceros involucrados están generalmente vinculadas a empresas de marketing y publicidad, que en muchos casos te siguen y tú te transformas en el producto. En algunas de estas llamadas cookies zombies, nosotros, como usuarios, no tenemos control sobre qué información personal se comparte y con quién se comparte. Pero estas son solo algunas de las preocupaciones que debemos sortear al usar Internet. Sin duda, los virus, troyanos, espías, entre otros programas maliciosos, presentan graves amenazas y podríamos conversar por horas acerca de estos temas. Pero ahora, profundicemos con nuestro invitado sobre el rol del Estado y cómo se nos protege con legislaciones para poder seguir conectados de forma segura. Es un placer contar con el doctor en Derecho, investigador y director del Observatorio de Ciberseguridad de la Universidad Autónoma de Chile, Francisco B. de Carratz. Bienvenido a La Raíz de la Ciencia. Muchas gracias, Juan Carlos. Un verdadero gusto estar en tu programa La Raíz de la Ciencia. Muchas gracias por haberme invitado y dar la oportunidad de poder hablar acerca de estos temas que me interesan. ¿De qué hablamos cuando decimos ciberdelitos y a quién acudir en caso que algo nos pase? Un ciberdelito son todo tipo de conductas delictivas que se basan en las redes como elemento de comisión. Y ahí es un concepto amplio, un concepto omnicomprensivo. Estamos hablando del ciberacoso, por ejemplo, estamos hablando del cibergrooming, estamos hablando de la suplantación de identidad hecha por medios digitales, etc. Y esta es la noción más moderna. Ahora, existen otras nociones que también están relacionadas, pero no son exactamente lo mismo. Los delitos informáticos, por ejemplo, son conductas criminales que atentan contra un sistema computacional en sentido amplio y más específicamente el software de este sistema computacional, es decir, los programas. Y hay otra familia de delitos también, que son los delitos computacionales, que son delitos tradicionales, por ejemplo, una estafa, un fraude, etcétera, que son los que estamos acostumbrados en el mundo real o analógico, que se cometen empleando sistemas computacionales o procesamiento de datos. Aquí el sistema computacional es el medio. Lo cierto es que los ciberdelitos, esta primera categoría que hablamos, vulneran un interés protegido de todos nosotros que es fundamental y que ha tenido cada vez más importancia en los últimos 20 años, la identidad digital. Ahora, antes de hablar a quién acudimos en esta materia, lo importante verdaderamente es la protección y el autocuidado. Tengo mi dirección física publicada en Facebook. Entregué mi celular en algún foro o en algún portal o en alguna red social. ¿Cuántos saben mi número de cuenta de banco? ¿A quiénes le he entregado este número de cuenta de banco? ¿Quiénes saben mi root y pueden asociar mi root a mi persona? Todos estos datos tarde o temprano terminan en malas manos y son utilizados para luego extorsionarnos o generar algunos de estos ciberdelitos de manera más efectiva. Por eso mismo lo principal aquí, antes de ver a quién acudimos, es tener buena higiene de las claves de acceso a bancos, correos y redes sociales, utilizar claves como corresponde, pero
Si todo lo anterior falla y todas las medidas de autocuidado que hemos hablado falla, en caso de ser víctima de una de esta clase de delitos, lo principal es acudir a la Policía de Investigaciones o al Ministerio Público y denunciar. Claro, y siempre va a ser mejor prevenir que lamentar. Pero lamentablemente los ciberdelitos son cada vez más comunes. Y en términos de derechos civiles, ¿qué es lo que existe y hacia dónde se está avanzando con esta legislación quizás? Efectivamente, hay un constante empeoramiento en las tasas de victimización. Esto está ocasionado por distintos factores. Tenemos un aislamiento general desde hace mucho tiempo que disminuyó la rentabilidad de otra clase de delitos para los criminales y generó un efecto globo en favor del cibercrimen. También existió un aumento en la intensidad del comercio y la banca en línea que generó mayor exposición de transacciones a terceros maliciosos. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho frente a esta situación? Lo cierto es que hace muy poco tiempo atrás se dictó una nueva ley de delitos informáticos, la 21.459, que sanciona toda esta familia de delitos informáticos, y que establece un nuevo marco jurídico para su persecución y sanción. Expandió todo el catálogo de conductas delictivas, aumentó las penalidades que corresponden a cada uno de este tipo de conductas, permiten un manejo estadístico adecuado de esta clase de delitos y establece una posibilidad de generar políticas públicas adecuadas en la materia, porque teniendo más conductas, teniendo mayores delitos, los servicios públicos registrando y haciendo estadísticas respecto a qué delitos se cometen, cuándo se cometen, cómo se persiguen y cuáles son sancionados, pueden planificar de mejor manera las políticas públicas para poder prevenir este tipo de delitos. El análisis estadístico, el análisis cuantitativo de este tipo de conductas es tremendamente relevante. Y si uno no tiene el marco normativo que te permite establecer las categorías para poder registrar este tipo de delitos, no puede hacer estas políticas públicas. Y eso es fatal y las consecuencias las estamos sufriendo ahora debido al grave atraso que hemos tenido 30 años en esta materia. Lo que necesitamos todavía es tener una unidad de análisis delictual, una especie de una unidad de análisis cibernético, que se dedique al estudio del modus operandi y las medidas de prevención de los actores críticos del sistema. La forma de comisión de delitos informáticos va variando, se va incrementando, es cada vez más complicada. Y lo cierto es que la fiscalía y las policías por sí solas se ven en serias dificultades de seguirle el paso. Necesitamos una unidad de inteligencia, una agencia estatal que se dedique a investigar y analizar esta clase de delitos para poder alimentar con mejor información y poder apoyar a los organismos persecutores en una más efectiva sanción de esta clase de delitos. Eso existe en materia de lavado de activos, la unidad de análisis financiero. Tú ahí mencionas que la información en este caso es poder, ¿cierto? Al tener una comisión o tener un grupo va a ser súper importante que para poder perseguir estos delitos y prevenirlos también. Pero eso también implica que van a haber más datos de los usuarios probablemente. El Estado o esta agencia va a tener probablemente el registro actualizado de nuestras direcciones IP, de los números de nuestras conexiones, ¿cierto? O de otros datos de nosotros. ¿Es esto o sería esto una vulneración de nuestros derechos de privacidad? Y me imagino que esta es la pregunta difícil. ¿Dónde se pone el límite entre privacidad y seguridad pública? Eso es una muy buena pregunta. Efectivamente, en la medida que existen mayores tasas de prevención y existe, por así decirlo, un aumento de la seguridad, eso normalmente, cuando no se hace bien la regulación, va vinculado a menores tasas de libertades o eventualmente de la protección de los datos personales. Eso, de hecho, fue una preocupación que se tuvo durante la tramitación del proyecto de ley en relación con un artículo que era el registro de direcciones IP, de los números IP de las conexiones que realizan los clientes o los usuarios en un prestador de proveedor de servicios de Internet. Entonces se establecía una norma en el proyecto original que obligaba a estas compañías a dejar grabadas, por así decirlo, nuestras huellas digitales en Internet. Esto se rechazó en la tramitación legislativa. ¿Por qué? Precisamente por la misma consideración que plantea tu pregunta. Eran datos que eran demasiado relevantes, establecía un marco de afectación de derechos fundamentales demasiado amplio, obligaba a los proveedores de servicios de Internet a guardar este tipo de datos durante demasiado tiempo. Esto generaba un riesgo enorme de filtración, era muy caro para el proveedor y por lo demás ese tipo de regulaciones que afectan tan fuertemente los derechos de las personas terminan siendo inútiles, generan efectos cortoplacistas, pero finalmente al poco tiempo después los criminales terminan soslayando este tipo de medidas. Y por eso mismo esto se derogó. Y lo cierto es que cualquier regulación que tienda a aumentar los niveles de ciberseguridad, también tiene que preocuparse de garantizar los derechos que corresponden según la Ley de Protección de Datos Personales a todas las personas. Esto significa anonimizar los datos, tener un interés
legítimo y una base de legitimidad para tratar este tipo de datos personales, pero lo principal es algo que ya dije, anonimizar todos los datos que son ingresados al servicio público y que son tratados. Y yo diría que en un 99% de los casos no es necesario analizar y almacenar la identidad del sujeto que se conecta a Internet para poder analizar estadísticamente si es que se están cometiendo delitos, las tasas de vulnerabilidad, etc. Por eso es tan importante anonimizar este tipo de datos o pseudonimizarlos en ese sentido. Entonces, si es que se hace una regulación y se establecen mayores niveles de ciberseguridad, se crea una agencia que está analizando los delitos, no es necesario afectar los datos personales y tienen que tomarse los resguardos efectivamente para que eso no ocurra. Qué buenas noticias. Bueno, ha sido un placer. Francisco Bedecarratz, doctor en Derecho e investigador de la Universidad Autónoma. Muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en La Raíz de la Ciencia. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar acá y nada, nos vemos. Que estés muy bien. ¿Sabes mucho de computadoras? Sí. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¡Galleta! ¡Galletita! Encuéntranos en cooperativapodcast.cl y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o tu plataforma de audio favorita. ¿Qué estás haciendo? Cambiando tus calificaciones. No quiero que lo hagas, me meterás en problemas. No, nadie podrá darse cuenta. La Raíz de la Ciencia es una presentación del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.